Bonjour à tous. El día de hoy vamos a hablar de las preposiciones a, o, en y o. Estas preposiciones son para los países. Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Bien, vamos a empezar con el más sencillo, que es la preposición a, que se utiliza principalmente para las ciudades, en este caso. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo vivo en México, en la capital, en la Ciudad de México, yo diría j'habite à México. Si digo él vive en París, yo diría il vit à Paris. Si quiero decir que estuvimos en Berlín, que es la capital de Alemania, yo digo on a été à Berlin. Y si digo que ellas fueron a Tokio, yo diría elles sont allées à Tokio. Como ven, todas estas ciudades, no importa en qué parte del mundo se encuentren, siempre y cuando sean eso, ciudades, vamos a utilizar la preposición a, la cual es muy importante que nosotros le escribamos el acento grave, que en español vendríamos a decir que es el acento para el otro lado. ¿Sí? Entonces, en este caso es lo más sencillo. Si es una ciudad, solamente vamos a utilizar a, ya sea que digamos que vivamos, que estuvimos o que va. La cosa cambia con los países y aquí se tiene que tener en cuenta el artículo de cada país. Y el artículo va a depender de si el país en cuestión es masculino, femenino o plural o empieza con vocal. Para los masculinos vamos a utilizar la preposición le. Por ejemplo, le Japón. Para el femenino vamos a utilizar la preposición la France. Para los plurales vamos a utilizar la palabra les États-Unis, por ejemplo. Aquí hay que remarcar la diferencia de pronunciación entre le, el singular, masculino, y le, que es el plural, que en este caso no importa si es masculino o femenino, pero es plural. ¿Sí? Es muy importante saber la diferenciación porque eso nos marca si algo es singular o plural. Y en el caso de que empiece con vocal, pues vamos a hacer una L con apóstrofe. Por ejemplo, l'Allemagne. Ahora, ¿cómo sabemos si un país es masculino, femenino o plural? Bueno, el caso es que muchos países, la gran mayoría, son femeninos. ¿Cómo los identificamos? Bueno, si el país en cuestión termina con la letra E, o en español diríamos la letra E, ese país muy probablemente sea femenino. Por ejemplo, la France, la Chine, Francia y China. El caso de los países que empiezan con vocal, si bien, por ejemplo, Alemania, por terminar con E, ya es femenino, el hecho de que empiece por vocal va a hacer que también se le considere femenino, incluso en los casos en los que no terminen con E. Por ejemplo, el país Irak. ¿Sí? El Irak sería femenino en este caso, o se utilizaría como si fuera femenino. Para todos los demás que no terminen con la letra E, excepto los casos que vamos a ver ahorita, todos los demás van a ser países masculinos. Le Japón, le Canadá, le Venezuela. Si bien en español nosotros Venezuela lo pensamos como algo en femenino, en francés, dado que no termina con la letra E, va a ser masculino. Y le Brasil. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla? Bueno, hay 4, entre las que se encuentran México, Mozambique, Camboya y Zimbabue. En estos casos, a pesar de que estos países terminan con la letra E, se va a utilizar la preposición le y se van a tratar como masculinos. Le Mexique, le Mozambique, le Camboya, le Zimbabue. Y el último caso son los países que están en plural, que esos son fáciles de identificar porque terminan con S. Les États-Unis, los Estados Unidos, les Pays-Bas, los Países Bajos, les Philippines, las Filipinas, aquí vemos que es femenino, pero no importa porque es plural, por lo tanto se le pone la misma preposición le, y les Comores, las Comoras o las Islas Comoras. Bien, ya que identificamos cómo saber si un país es masculino, femenino o plural, vamos a ver qué preposición se va a usar en cada caso. En el caso de los masculinos vamos a utilizar la preposición o, escrita AU, y vamos a decir, por ejemplo, j'habite au Japon. Yo vivo en Japón.
Como Japón es un país y es masculino, yo no voy a poner a, sino que voy a poner la preposición o. En el caso de los femeninos, vamos a utilizar la preposición un. Por ejemplo, él vive en Francia, yo diría il vit en France. Porque digo un y no digo o, porque Francia es femenino. Si quiero decir que vamos a los Estados Unidos, yo diría on va aux États-Unis. Aquí lo que pasa es que como Estados Unidos empieza con vocal, la X se va a pegar al sonido de la E y va a sonar como una Z, como una Z. On va aux États-Unis. Pero si fuera otro país que empezara con consonante, por ejemplo, Países Bajos, ahí sería on va aux Pays-Bas. Ahí no sonaría. Y por último, todos los países que empiecen con vocal, como ya habíamos visto, se consideran femeninos, por lo tanto vamos a utilizar la preposición en. Por ejemplo, elles sont en Allemagne. Ellas están en Alemania. Igual si fuera Irak o Afganistán, dado que empiezan con vocal y no terminan con e, también serían femeninos. Bien, eso sería todo por hoy. Ya saben, dudas y preguntas, me lo pueden escribir en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. A la prochaine.